Hola, ¿cómo estás? Gracias una vez más por encontrarte allí, por acercarte a nuestro canal Desperté. Bienvenidos, bienvenidas. Antes de iniciar voy a pedir disculpas por el tiempo que ha transcurrido entre el segundo video y el tercer encuentro. Algunos problemas personales me han impedido poder hacerlo antes, pero bueno, aquí estamos. Y vamos a dar continuidad a lo que venimos hablando. Por supuesto, aquellos que es la primera vez que se encuentran con nosotros, bueno, acérquense al canal, dejaremos por allí los links de los videos anteriores para que sepan brevemente quién soy, cuál es mi camino y mis intenciones, y sobre todo en el segundo video en donde ya comenzamos a hablar de aspectos fundamentales relacionados con esta teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Y como te decía, vamos a dar continuidad en este tercer encuentro a lo que habíamos prometido, a poder contarte cómo se lleva adelante este movimiento, cuál es el sentido que este movimiento tiene, dónde lo podemos observar. Esta ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo, como ya te dije y te voy a repasar, viene a redescubrir, a reencontrarnos con un principio vital que sucede en nuestra vida todo el tiempo y a cada instante, y que por supuesto desconocemos, y que es el desconocimiento el que nos ha llevado a vivir estas vidas desequilibradas y a arrastrar a todo nuestro planeta en el desequilibrio, y no pudiendo darnos cuenta qué es lo que sucede. Por eso esto de estar dormidos, envueltos, embuidos en una realidad que evidentemente nuestros cinco sentidos nuestros sentidos biológicos, nos han limitado absolutamente, nos han metido dentro de una cajita que no nos permiten por lejos poder entender qué es o de qué manera se desarrollan las cosas que pasan a nuestro alrededor, cómo evoluciona desde las partículas elementales hasta las galaxias, cosas que se observan en nuestro entorno. Y es la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo la que viene a poner luz sobre muchos de estos aspectos. Una teoría que, como ya te habrás dado cuenta, desde la década del 80, cuando fue presentada hasta aquí, viene justificando, viene dándole marco y viene prediciendo acontecimientos y hechos que se vienen contrastando, que se vienen constatando desde otros ámbitos de la ciencia y de la misma física, que sigue buscando una teoría unificada, pero que la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo la incluye a esta cuántica, como también incluye a la de la relatividad general. Así que bueno, esta es nuestra intención, este es nuestro objetivo, sabiendo que este es un camino que tenemos que llevar adelante con un cierto tiempo para poder hacernos verdaderamente de los contenidos y de poder observar verdaderamente qué es en su espíritu lo que nos quiere contar la teoría del desdoblamiento, para construir la lógica, para hacer esto certeza en nuestra vida y poder comenzar así a transitar este camino con una mirada diferente hacia el futuro, pudiendo equilibrarnos y bueno, obtener todos los otros beneficios, ¿no? La coherencia, la armonía, la abundancia y todas cosas que en el más profundo sentido todos en alguna parte de nuestro corazón y de nuestra intuición, por lo menos los que estamos hoy aquí hablando de estas cosas, sabemos y sentimos que son posibles. Así que bueno, con esta introducción vamos a dar comienzo a la explicación del movimiento de desdoblamiento, y a medida que vayamos pasando por él, vamos a ir viendo y observando, contrastando cosas que ya hablamos en el segundo video, cosas que le dan una base científica fundamental, ¿sí? Desde la dualidad de todas las cosas observadas, desde nuestra percepción estroboscópica
a partir de saber que la energía nos llega cuantificada, y del gran actor de todo este cuento, que es este tiempo, que básicamente, y más allá de todo lo que ya hemos dicho, y espero que hayas también podido averiguar y expandir tu comprensión de este tiempo, que ya sabemos que no tiene un consenso, pero que básicamente a partir de la relatividad de Einstein sabemos que no es absoluto. Esto es vital, ¿sí? Esto es una cosa, el tiempo no hace tic-tac en todo el universo para todos de la misma manera. Siempre el tiempo va a estar relacionado con un movimiento y un espacio, y depende del observador que esté en ese momento moviéndose a esa velocidad en ese espacio, eso va a ser el tiempo, ¿sí? Y el tiempo también por la relatividad de Einstein es la cuarta dimensión, ¿sí? Yo me muevo en una dimensión de 3 espacios, adelante, atrás, a los dos costados, arriba, abajo, pero si no me estoy moviendo a ningún lado en este momento, sí estoy avanzando en el tiempo. El planeta sigue rotando, sigue trasladándose, todo el movimiento unificado y uniforme que ya vimos en el segundo video sigue pasando, y por lo tanto el tiempo sigue transcurriendo, así que el tiempo es considerado una cuarta dimensión. Bueno, con estos conceptos bases, ¿sí? Como ya dijimos, y otros que vamos a ir revisando, vamos a ir intentando entender muy básicamente de qué se trata este movimiento de desdoblamiento. Vamos allí. Bueno, y aquí vamos a darle continuidad y por fin vamos a comenzar a ver de una manera esquemática el movimiento de desdoblamiento. No te asustes por lo que pueda representar esto. La idea aquí no es que te aprendas ninguna cosa de memoria, ni que aprendas ninguna formulación. Aún así, esto que estás observando acá es muy básico. La teoría, como ya te dije, tiene un sustento teórico, matemático, bien desarrollado, incluso para aquellas personas que cuentan con el conocimiento necesario para poder revisarla. La teoría está y explica claramente, bien en detalle, todo este movimiento, sus velocidades, las relaciones que existen entre los diferentes espacios y demás. Pero la idea aquí es mostrarte que existe un fundamento, ¿sí? El principio vital nosotros lo vamos a poder utilizar igual. Ya te dije que vamos a hablar de cosas difíciles y que parecen complicadas y demás para entender un principio vital que es sencillo. Lo que estamos buscando es poder hacer una fundamentación. Yo quiero mostrarte que hay realmente un basamento teórico, ¿sí? Que está explicado en la teoría, en su formulación matemática, y que a la vez está observado en la realidad que nosotros vivimos y en muchos de los aspectos que ya hemos mencionado hasta aquí. Así que con este objetivo en mente, simplemente que vos puedas realmente ver cómo esto se lleva adelante, vamos a dar comienzo. Y bueno, básicamente vamos a hacer aquí una primera, puntualizar en un aspecto fundamental, y es que, como verás, los esquemas siempre están relacionados con movimientos circulares. Más allá de la esquematización en un papel a 2 dimensiones, es importante que sepamos, también un poco para desmistificar a algunas personas que hablan del desdoblamiento y tratan de explicarlo a partir de planos de existencia, mezclándolo con otras ideas que vienen de otros pensamientos, de otra manera de entender cosas que no están relacionadas con el desdoblamiento y que incluso ni siquiera están relacionadas con la realidad que nosotros observamos. Si vos observás un poquitito con detenimiento la naturaleza y todo en ella, verás claramente y sin ninguna duda que todo se mueve de manera circular.
que aquí podemos encontrar el movimiento circular desde una galaxia hasta nuestro propio sistema solar, la relación entre los planetas, los movimientos elípticos de los mismos, los movimientos en sus propios ejes, los campos toroidales del campo magnético de la Tierra, los campos toroidales del campo magnético de nuestro corazón o de nuestro cerebro. Podemos verlo en cómo se mueve un átomo, podemos verlo en donde mires. A donde mires vas a ver que la naturaleza siempre lo hace en movimientos que son circulares, cíclicos. Aún la partícula más elemental, como puede ser un electrón o un quarks, tienen una masa, una carga y un spin, ¿sí? Un spin, más allá de la complejidad del spin, que por supuesto no vamos a hablar acá, tiene un spin, tiene un movimiento de rotación, de giro, en donde involucra siempre movimientos circulares. Este movimiento circular, que también lo encontramos justificado en la secuencia de Fibonacci, esta famosa secuencia de Fibonacci que ha venido a dar y a explicar proporcionalmente también muchas de las cosas que se observan en la naturaleza, que si lo esquematizamos vamos a encontrar una elipsis que va de un centro hacia afuera, y que por supuesto lo hace de una manera circular, y que vamos a encontrar el número áureo que da proporción a una concha de un caracol, a la carcasa de un caracol marino, o las piñas de un pino. Esto es una manera que ha elegido la naturaleza para evolucionar, para moverse, y que la podemos observar en todas partes. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es verlo en dos dimensiones, muy acotadamente, pero es por esto que se elige explicarlo de esta manera. Y entonces sí, ahora vamos a decir que el movimiento de desdoblamiento siempre nace a partir de un círculo, que gira sobre sí mismo. Un círculo que gira sobre sí mismo. Y a la vez un movimiento radial, ¿sí? Radial porque, como sabrás, si esto es un círculo, esta distancia es un radio, esta distancia es otro radio, o los dos radios, ¿sí? Van a ser igual a el diámetro, ¿sí? De este círculo. Entonces, todos estos movimientos por dentro también se desarrollan, ¿sí? En movimientos circulares, y todo a una velocidad constante, como ya hemos dicho y hemos observado que, por ejemplo, pasa en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, y en todo lo que podemos observar a nivel del universo. Entonces, lo que aquí sucede es que este movimiento circular es un espacio en sí mismo, un horizonte de observación, le llama la teoría, que en este caso lleva el nombre de omega, ¿sí? A este espacio, a este horizonte, llega una partícula alfa, que viene también en un espacio que ya viene en movimiento. Recordá que te dije que en el caso específico nuestro horizonte de observación es este sistema solar, desde la nube de Oort hasta el Sol. Todo este sistema solar es nuestro horizonte de observación. Y una partícula que llega al borde de este sistema solar y que pretende explorarlo, viene a sí mismo, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, la galaxia, que también se viene moviendo. Entonces, lo que estamos representando acá es el movimiento esquemático de un movimiento que va a ser a lo infinito y que va a ser a lo pequeño, depende del observador. Nosotros estamos ahora refiriéndonos, en este caso particular, a este horizonte y a esta partícula. Esta partícula que llega al borde de este horizonte va a plantearse explorar este espacio que no conoce, este horizonte que no conoce, y para hacerlo va a elegir hacerlo de una manera que le aporte
dos o tres beneficios importantes. El primer beneficio que va a buscar esta partícula, que por supuesto tengo que entender, ¿sí?, que esta partícula es una partícula inteligente, es una que tiene una conciencia, tiene una conciencia porque se reconoce a sí misma, porque ve una situación y plantea una solución. Entonces es una partícula inteligente, consciente, que por supuesto, al ser inteligente y consciente, va a querer evolucionar. Y para evolucionar lo que va a hacer es hacerse preguntas. Lo mismo que hemos hecho los seres humanos desde que vamos teniendo este sentido de razón. La manera en la que evolucionamos es a partir de la capacidad que tenemos de hacernos preguntas. Entonces, esta partícula va a querer explorar este universo, pero lo que va a hacer es querer conservar su memoria inicial. Esta partícula llega al borde de este universo, al borde de este espacio, con una memoria, ¿sí? Viene con un camino recorrido. Y sabe que si ingresa dentro de este espacio, va a tener que, por ejemplo, una partícula que llega al borde del sistema solar, para la partícula en proporción, el sistema solar es un espacio infinito, y sabe que va a tener que vivir mucho tiempo, muchas experiencias allí adentro, que quizás no logre hacerlo del todo, y que cuando termine todo ese tiempo, la memoria que traía, seguramente gran parte de ella la habrá perdido. Lo mismo nos pasa a nosotros, aquellos afortunados que logran llegar avanzados en edad en sus vidas, han perdido memoria de cosas de que cuando eran niños, incluso de cuando nacieron a esta vida. Entonces, esta partícula, que es muy inteligente, no quiere perder su memoria original. Y entonces, lo que va a hacer justamente es, al borde de este espacio, al borde de este horizonte, desdoblarse, ¿sí? Va a cambiar su percepción a partir de desdoblarse en una de sus aperturas temporales. Acordate que dijimos que en el universo ya está claro que todo está evolucionando de una manera estroboscópica, ¿sí? En este encaje de horizontes a lo infinitamente grande y a lo infinitamente pequeño, todo está siendo observado, depende en donde yo esté, en qué horizonte esté, siempre lo voy a estar observando de una manera estroboscópica. A mí la energía me va a estar llegando siempre en cuentas, en instantes perceptibles e instantes imperceptibles, instantes de luz y instantes de oscuridad. Entonces, esta partícula lo que va a hacer es utilizar uno de estos instantes imperceptibles para allí utilizar lo que también hoy se conoce a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio de incertidumbre, que lo que nos dice Heisenberg, otro científico famoso, en 1927 aportó, entre otras muchas cosas, el principio de incertidumbre y unas matemáticas matriciales que explicaron intentaron prever los movimientos de la materia a partir de comprender su movimiento como si fueran ondas y no corpúsculos, y que de allí, entre otras muchas cosas, como te digo, deriva el principio de incertidumbre. Y el principio de incertidumbre lo que hace es decir que dos magnitudes asociadas en una partícula no pueden medirse simultáneamente. Yo no puedo saber a qué velocidad se mueve si la ubico a una partícula, y si la ubico no sé y si sé a qué velocidad va, no la puedo ubicar, Entonces, justamente también hay dos magnitudes asociadas que tienen que ver con la energía y con el tiempo. La energía dijimos que es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces la masa en realidad es energía, ¿sí?, condensada. O lo que también es lo mismo decir que si yo tengo masa y velocidad de la luz al cuadrado, tengo masa y movimiento, tengo tiempo. Entonces la energía también está relacionada con el tiempo. Y lo que dice el principio de incertidumbre es que en un momento casi nulo, en un tiempo casi nulo, no nulo, casi nulo, yo dispongo de una energía infinita, ¿sí? La energía que dispone una partícula, si yo la multiplico por un tiempo casi nulo, obtengo una constante igual o superior a la constante de Planck.
Imagínate la energía que puede llegar a haber en un pequeño trocito de materia si, por ejemplo, sabemos lo que pasó con las bombas atómicas. O cuál es la capacidad que realmente hay en la energía que podemos encontrar allí a nivel atómico. Entonces, está comprobado y está observado que esto es así. Y entonces, lo otro que también sabemos a través de Langevin, acordate, es que si yo acelero el tiempo, lo que hago es cambiar mi percepción. Acordate de la paradoja de los gemelos. Con estas cosas, entonces, podemos entender claramente que la partícula, a partir de un instante imperceptible, lo que hace es desdoblarse al interior de este horizonte de observación, que no es ni un cuerpo energético ni ninguna cosa que se le parezca, es la misma partícula que se desdobla, ¿sí? Se desdobla, cambiando su percepción del tiempo, porque ¿qué es lo que hace? Es dilata un espacio, ¿sí? Dilata un espacio dentro de este otro espacio y acelera su percepción del tiempo. En este caso, la partícula que ingresa se va a llamar va a ser una partícula radial, ¿sí? Va a ser una partícula radial que lo que va a hacer esta partícula radial en este tiempo casi nulo de la partícula inicial es utilizar una energía infinita, una energía que va a ir de 1 a 1000 para dilatar el espacio y acelerarlo. Esto está absolutamente relacionado con la noción que tenemos del nacimiento del universo, ¿sí? Está aceptada, está más que aceptado, el hecho de que el universo nace de una singularidad, de un punto muy minúsculo, en donde todo allí estaba concentrado, y que en un tiempo igual al tiempo de Planck, igual al tiempo de Planck, 10 a la menos 44 segundos, se produce una explosión y una expansión en donde aparece todo lo que nosotros conocemos. Si esto está aceptado por la física y por la ciencia, ¿por qué no entender que esto no solamente nosotros lo podemos observar a nivel del universo, sino que es una regla que utiliza todas las cosas para evolucionar, solamente que nosotros, depende del grado de observación, por supuesto no las podemos percibir. Sí tenemos pistas de que estas cosas son así, como ya te digo, a partir del principio de incertidumbre, a partir de la idea de la explosión en la inflación inicial. Justamente es lo que utiliza esta partícula en este tiempo casi nulo, utilizando una energía infinita, que en este caso va a ir de 1 a 1000, va a dilatar, va a expandir ese espacio y lo va a acelerar. Bien, entonces, lo que hace la partícula es transformarse en una partícula radial, desdoblada de la partícula inicial. ¿Por qué radial? Porque la partícula original, esta que vemos acá, va a hacer un trayecto alrededor del horizonte de este espacio, y esta partícula se va a llamar tangencial. Disculpame la letra, estoy escribiendo un poquito incómodo. Entonces, la partícula original no va a entrar al horizonte a vivir ninguna experiencia porque quiere conservar su memoria inicial, ¿sí? Entonces, la manera que va a tener de conservarla es no entrar y hacer un camino en torno de este horizonte. Y entonces la partícula desdoblada de ella misma sí va a ingresar a este espacio y lo va a dilatar, lo va a acelerar con el objetivo de poder, en un tiempo que la partícula inicial no tiene, responder velozmente a las preguntas que esta misma partícula inicial se hace. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos tiempos perceptibles e imperceptibles. En estos tiempos imperceptibles, cuando yo me hago una pregunta, en este caso la partícula inicial se hace una pregunta,
utiliza ese tiempo que se acelera, ¿sí? Y al acelerarse vive una realidad muchísimo más rápido, en donde puede buscar las respuestas a esa pregunta que se hace un análisis, ¿sí? Y luego recoge de una manera instantánea en su tiempo la respuesta que se hizo, sin tener la necesidad de vivir la experiencia para poder, o utilizar un tiempo determinado para poder dar respuesta a su pregunta. ¿Sí? Este es el otro objetivo por el cual la partícula se desdobla. Conserva su memoria y obtiene de manera instantánea respuestas a preguntas que se hace. Bien. Dentro del horizonte, la partícula que ingresa, como te dije, a partir de una energía de 1 a 1000, dilata el espacio y lo hace primero en dos espacios, ¿sí? Siempre lo hace duplicándose, lo hace en dos espacios, en este caso dos espacios 2R. ¿Por qué 2R? Bueno, justamente porque es dos veces, es un círculo que ocupa 1 y 2 veces el radio, ¿sí? De este horizonte. A su vez, la misma partícula que ingresó, que dilató el espacio, una vez más esta partícula cuenta con la posibilidad de utilizar una pequeña parte de energía, también tiene un tiempo perceptible y un tiempo imperceptible, porque esto es una condición en todos los horizontes de observación, y en un tiempo imperceptible para esta partícula también se desdobla, ¿sí? Y este desdoblamiento se va a ir dando al infinito, tantas veces sea necesaria, a partir de las preguntas que se haga la partícula inicial. Y cada vez que esta explosión a partir de las aperturas temporales, que siempre van a estar en función de la apertura temporal de la primera partícula, esta condiciona la apertura temporal de la segunda partícula, la apertura temporal, el espacio imperceptible de la tercera partícula. ¿Sí? Y entonces, cuando esta partícula dilate estos dos espacios, esta partícula una vez más se desdobla. ¿Qué quiere decir que se desdoble? Que la partícula que ingresó dentro de este horizonte va a realizar un trayecto radial también, ¿sí? Pero a su vez va a continuar con un trayecto tangencial. La partícula inicial se desdobló. Todo esto es un movimiento radial y la partícula original hace un movimiento tangencial. Pero la partícula que se desdobla, el segundo observador, la segunda partícula, cuando se desdobla, una vez más, este horizonte, que para la partícula inicial era radial, para la segunda partícula se transforma en tangencial y al interior de este nuevo espacio se transforma en radial. Pero si esta segunda partícula una vez más se desdobla, una vez más lo hace en dos espacios, ¿sí? Y estos dos espacios, una vez más, 2 veces más pequeños, pero 4 veces más rápido que el espacio o la velocidad de la partícula inicial, una vez más van a tener dentro de sí un movimiento radial, ¿sí? Y un movimiento tangencial. Por lo tanto, para el observador que quedó por fuera, para el observador inicial, su movimiento tangencial, él lo puede observar, y lo que ve adentro, lo único que puede observar es el principio y el final de este movimiento de desdoblamiento. Y lo que ve en realidad en su propia percepción es una partícula, por ejemplo, que gira sobre sí misma. O sea, ve el movimiento en el horizonte de la partícula. Puede ver el movimiento tangencial, pero no ve los movimientos radiales que se están dando en tiempos imperceptibles adentro de estos diferentes encajes. ¿Sí? Entonces, para que esto suceda, esto sucede siguiendo una fórmula, que es esta fórmula que tenemos aquí, que de alguna manera es la fórmula del desdoblamiento, ¿sí? Porque cada vez que esto se lleva adelante, tiene que ser siempre proporcional los espacios
van a ser 2R, 4R, 8R, siempre van a ser proporcionales al espacio inicial. Esto es importante también entenderlo, porque acá de alguna manera cuando a veces decimos que estamos en diferentes espacios-tiempo, puede prestarse un poco a confusión, porque en realidad el espacio siempre es el mismo. Este espacio que dilata en el primer desdoblamiento tiene que ser idéntico al espacio inicial, porque si no la experiencia no sería la misma. Esto creo que es sencillo de entender. No hay otro espacio. Quizás sería más exacto hablar de dimensiones, una dimensión distinta del mismo espacio. En una explosión, en una dilatación que a la vez lo acelera. Pero que tiene que ser proporcional. Entonces, para ver la proporcionalidad de estos espacios, tomamos en cuenta los medios círculos, para decirlo un poco sencillamente, los medios círculos que estos horizontes describen. Y entonces, si yo matemáticamente quiero saber cuál es la distancia o la medida de este medio círculo, simplemente lo que tengo que hacer es pi por r, pi, que es un número irracional, 3,1416, que aquí también podemos hacer una pequeña aclaración. En alguna oportunidad, sin ser un experto en matemáticas, me hice la pregunta de por qué, si el círculo, que es considerado una figura perfecta, necesita utilizar un número irracional para poder, por ejemplo, explicar su diámetro o para poder explicar su perímetro, para poder calcularlo. Porque, no sé si sabes, si no, humildemente te lo cuento, pi en realidad es un número que relaciona el diámetro de cualquier círculo con su perímetro. Si yo agarro el círculo y lo vuelvo una línea, el diámetro de ese círculo yo lo voy a poder replicar 3 veces, 1416 al infinito. Lo que quiere decir que más allá de que yo en un papel pueda hacer un círculo perfecto, en la realidad, el círculo nunca se cierra. Nunca se cierra porque 3,1416 es al infinito. Quizás esta también sea la noción por la cual muchas antiguas civilizaciones, los precursores de las matemáticas, entre ellos los árabes, no consideraban el número cero, no existía el número cero, porque sabían que el cero no existe, que nunca hay un cero absoluto, que siempre hay una pequeña ventana para poder seguir adelante en la evolución, por llamarlo o por darle un contexto que podamos simplemente comprender. Entonces, volviendo a las matemáticas, este número pi irracional lo vamos a multiplicar por el radio, pi por radio nos va a dar esta distancia. Entonces, yo lo que necesito hacer para saber que este círculo es proporcional a este otro, simplemente va a ser decir, en este caso 2, aquí siempre vamos a tener un número entero, yo acá te puse la fórmula también, sin números, sino utilizando n pi por r sobre n, porque n siempre va a ser un número entero, va a ser 2, va a ser 4, va a ser 8, 16, 32. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer para saber que esto es proporcional es hacer, en este caso, este medio círculo, 2pi por r dividido 2 me va a dar esta distancia que va a ser proporcional a esta otra distancia que está acá. Esto es matemática, si querés después revisalo o comprobalo, pero básicamente es así, y entonces esta de alguna manera se vuelve o está en la fórmula del desdoblamiento, porque cada vez que yo dilate un espacio hacia lo infinitamente grande, hacia lo infinitamente pequeño, siempre van a ser proporcionales a el espacio inicial. Y esto lo que quiere decir también es que esta partícula que viene de un universo infinito y llega a un universo finito, a un espacio finito, no voy a poder, digamos, desdoblar un espacio infinito en un espacio infinito, ¿sí? No lo puedo hacer, pero lo que sí puedo hacer es un espacio finito, desdoblarlo infinitas veces. ¿Sí? Esto también lo que quiere decir es que la partícula original, esta conciencia original que es necesaria
Por eso también antiguamente no se hablaba, no se ponía en cuestión a la figura, por ejemplo, por poner un número genérico, de Dios. Dios era una lógica. Como conocían los antiguos, sobre todo los griegos, y ya lo vamos a ver, conocían esta ley, para ellos la existencia de una conciencia original era absolutamente necesaria y lógica, y por eso no se cuestionaba. Ni se cuestionaba ni se dejaba de cuestionar. Existía y punto. Era una certeza. Entonces, lo que sí, como te vuelvo a repetir, como esta partícula inicial consciente es quien determina todo lo que pase acá adentro a partir de sus tiempos imperceptibles, puede desdoblarse infinitas veces. Y estas partículas también van a poder desdoblarse. Entonces, por eso, un espacio finito puede ser desdoblado infinitas veces para poder ser explorado, siempre cumpliendo con esta relación. Y otro aspecto que quiero que sepas es que esto que nosotros estamos viendo acá, como ya te dije un par de veces, se hace de una manera fractal, de lo muy pequeño a lo muy grande, y viceversa, de lo muy grande a lo muy pequeño. Por ejemplo, acá yo te dibujé, vamos a suponer que aquí tenemos este espacio, este horizonte de observación, y una partícula alfa que llega a aquí. También aquí podemos encontrar, que ya lo vamos a revisar, esta ley antiguamente era conocida como la ley del alfa y del omega, que lo podemos encontrar escrito en muchos textos antiguos, incluso lo vas a encontrar escrito en el Nuevo Testamento cristiano, en la parte del Apocalipsis, en donde claramente dice que en el principio era el alfa y la omega. Esta ley era conocida como la ley del alfa y del omega, letras griegas, porque los griegos conocían también esta teoría. Ya vamos a llegar a ese lugar. Ahora entendamos este movimiento esquemático, y entonces este universo omega lo tenemos representado un poco más chiquitito acá con esta partícula alfa, pero a la vez este universo omega, este horizonte omega, puede ser partícula en un horizonte A mayúscula 8 veces más grande que omega, ¿sí? O a la vez la partícula alfa puede ser horizonte, puede ser universo de una partícula E más pequeña. En este caso alfa va a ser 8 veces más pequeña que el universo omega que tenemos aquí. ¿Por qué el número 8? Bueno, porque por una relación matemática que describe perfectamente el movimiento de desdoblamiento y que no te voy a decir para no complicarte la vida, basta con que sepas que una vez que la partícula inicial replica 8 veces su propio diámetro dentro del movimiento radial, dentro del movimiento radial, dentro del espacio sale del horizonte, de este horizonte, y entra en un nuevo movimiento radial. ¿Y por qué un movimiento inicial y continúa en otro movimiento radial que va a ser igual a este? Y que este movimiento que estamos describiendo acá, en el caso de nuestro sistema solar, lo vamos a encontrar replicado 4 veces. Este movimiento inicial y 3 veces más. ¿Esto por qué sucede? Porque como yo te dibujé acá, esto que nosotros estamos esquematizando y que se lleva adelante a partir de esto que te estoy explicando, se realiza en las 3 dimensiones temporales que nosotros conocemos en esta realidad que nosotros vivimos. Entonces, estos movimientos se realizan en las 3 dimensiones. Por lo tanto, estos movimientos están encajados. Si yo quiero ver este movimiento en la realidad, ¿sí? Si yo meto todo esto dentro de una computadora, no me va a mostrar así de esta manera. Me lo va a mostrar en una descripción más parecida a los epiciclos de Ptolomeo. Buscalos, poné en YouTube epiciclos y vas a ver cuál es la relación que existe en el movimiento de dos cuerpos que se mueven de una manera circular o en órbitas, como esto que estamos viendo acá, y entonces vas a poder entender un poquitito que esto que se está dando en las 3 dimensiones espaciales, de las cuales nosotros podemos observar una de ellas, en el caso
de nuestro sistema solar, el plano de la elíptica, ¿sí? El plano de la elíptica del sistema solar es nuestro plano de observación, y todo lo demás que está sucediendo no lo podemos percibir porque está pasando a dimensiones diferentes y a velocidades diferentes de nuestra percepción. Nosotros tenemos una percepción, una observación dentro de todo este movimiento que se está realizando de una manera fractal y a 3 dimensiones. Entonces, lo que está aconteciendo aquí es un horizonte con una partícula que se mueve tangencialmente y que deja que su propio desdoblamiento realice toda una experiencia, aún desdoblándose, siguiendo una lógica y un patrón, viviendo todas unas experiencias para que al final, ¿sí? Al final de todo el desdoblamiento, la partícula rehaga su unidad. ¿Sí? Cuando todo este desdoblamiento termine, la partícula que entró, que se desdobló en este horizonte y que siguió un trayecto tangencial en torno al horizonte, va a hacer su unidad al otro lado del universo. Y con su memoria original y habiendo incorporado la memoria, ¿sí? Que le aportó su desdoblamiento a partir de vivir todas estas experiencias, va a enriquecerse con una nueva memoria y de allí continuará a explorar nuevos espacios. Entonces, lo que podemos observar aquí, justificando y encontrando realmente el principio de incertidumbre de Heisenberg, entendiendo que la aceleración justamente del movimiento nos da un cambio en el tiempo, como lo explicó Langevin y lo muestra su teoría, también podemos aquí ver lo que Stephen Hawking ha venido explicando en el estudio de los agujeros negros y lo que ya un poquito te conté en el segundo video. Lo que estamos viendo acá justamente es una partícula que llega al borde de un horizonte, esto lo explica la teoría de Stephen Hawking, llega al borde de un agujero negro y que una vez que llega allí se desdobla. Y lo que sucede es que la partícula que se desdobla desaparece dentro del agujero negro en 10 a la menos 18 segundos, como ya te conté. Lo que la teoría de Stephen Hawking no entiende o no entendía en aquel momento era que esa partícula que desaparece instantáneamente para el observador que queda por fuera de este horizonte realiza un montón de experiencias. ¿Por qué? Porque sí, la teoría de Stephen Hawking decía que esta partícula se veía ralentizada en su tiempo, ¿sí? Entonces tiene tiempo de vivir un montón de experiencias allí adentro. Y otra cosa que se observa en los agujeros negros, a partir incluso de entender que hay una radiación, y aquí te voy a hacer un pequeño comentario. Hoy en día uno de los físicos más observados y a los que más atención se le está prestando en el mundo es un científico que se llama Juan Maldacena, que es un argentino que, trabajando muchos años en la teoría M, la teoría de cuerdas, hoy ha puesto sus manos también en el estudio de los agujeros negros y en observar esta entropía que hay dentro de los agujeros negros. Entropía es desorden, es una magnitud para medir el desorden. Del orden al desorden. Cuanto más desorden, mayor entropía. Pero también, si hay entropía, tengo que entender que hay un movimiento. Y dentro de los agujeros negros, que originalmente se creía que nada podía escapar de ellos, se está observando que hay entropía y que hay radiación. Hay partículas que escapan de allí. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve que una partícula que llega, como te estaba diciendo, al horizonte de un agujero negro, se desdobla, una partícula cae al interior, desaparece instantáneamente, y esta partícula que queda al borde del agujero negro se la llama una partícula célibe. Y lo que se observa también es que aparece otra partícula célibe, ¿sí? Y que esta partícula célibe se une a la otra partícula célibe y que se van del agujero negro, del horizonte del agujero negro.
Lo que por allá la teoría o Stephen Hawking no pudo entender es que esta partícula que aparece no es una partícula célibe, no es otra partícula célibe, sino que es la misma partícula que cayó dentro del agujero negro, que vivió un montón de experiencias, pero que para el tiempo imperceptible de la partícula que se quedó al borde del agujero negro, rehace su unidad prácticamente en un tiempo muy corto para esta partícula. No así para la partícula que vivió toda una experiencia. Y si yo pienso que dentro del agujero negro esta partícula que cayó se desdobla y se desdobla y todo eso da una actividad y un encaje de diferentes tiempos, velocidades y dimensiones, allí puedo tranquilamente observar qué es esta entropía que se ve en los agujeros negros. Y es justamente Juan Maldacena quien, poniendo la mano sobre los agujeros negros, está intentando incluso armar una teoría que involucre a la cuántica y a la gravedad. ¿Por qué? Porque dentro del agujero negro se entiende por las leyes de la relatividad que hay gravedad. Dijimos que un agujero negro es una profunda deformación que hace la gravedad en el espacio-tiempo. Entonces aquí hay fuerzas involucradas que tienen que ver con la gravedad. Pero las partículas que quedan al borde del horizonte del agujero negro cumplen o podrían llevar adelante la justificación de las leyes de la cuántica. Y estas partículas, que de alguna manera se entienden que están en dos dimensiones, se proyectan al interior del agujero negro en una entropía que, como está a tres dimensiones, puede entenderse que allí hay una gravedad, y entonces de aquí nace la idea del principio holográfico, que la entropía, la experiencia o lo que se ve adentro del agujero negro en realidad está relacionado con la proyección de la partícula que está al borde del agujero negro. ¿Sí? Esto te lo explico a partir de los agujeros negros para que veas que lo que yo te estoy mostrando acá se observa en este caso en los agujeros negros. Y como te dije hace un rato, si la ciencia hoy acepta un Big Bang, que puede venir incluso de una cuestión ilógica, de pensar que de un punto minúsculo hoy tenemos el universo que tenemos, ¿por qué no pensar que en realidad lo que nosotros no podemos desde nuestro planeta y desde nuestro lugar, lo que en realidad no estamos pudiendo es cambiar la escala de observación y ver que en realidad el universo que nosotros observamos también puede venir a partir de la dilatación en una apertura temporal de una partícula que está evolucionando en otro espacio. Ya sabés que, por ejemplo, la teoría de cuerdas y supercuerdas, y si no sabes te lo cuento, habla justamente de incluso hasta 11 dimensiones. Se sabe y hay justificaciones matemáticas para entender que esta realidad que nosotros vivimos y todo lo que en ella pareciera no explicar el hecho de poder unir la cuántica con la gravedad, podría entenderse a partir de entender que hay muchas dimensiones. Y si yo te estoy mostrando que el movimiento de desdoblamiento me dice que justamente hay muchas dimensiones, y que en realidad nosotros somos observadores de una de estas dimensiones y que hay otras dimensiones que nosotros no podemos ver porque se están moviendo a otra velocidad, está justificando, incluso te diría yo, hasta la comprensión de que existe en el universo, ya observado, energía oscura y materia oscura. ¿Qué es esa materia oscura y esa energía oscura que nosotros podemos percibir a partir de algunas observaciones que los científicos la están haciendo del universo, pero que justamente están relacionadas con energías y con materias que evolucionan en otras dimensiones y que nosotros no podemos ver? Pero que una vez que el movimiento llegue a su final, porque esto va a llegar a un final y ya también lo vamos a ver, allí vamos a poder realmente ver todo lo que ahora no podemos ver. Entonces, volviendo aquí, para no enredarte mucho más, lo que sí quiero contarte es que la partícula, entonces dijimos que llega al borde de este horizonte, hace un trayecto tangencial para no perder su memoria y cuando llega aquí se reencuentra con su propia dualidad que vivió toda esta experiencia al otro lado del agujero negro. ¿Qué quiere decir esto? También dicho de una manera muy sencilla. Quiere decir que la partícula que entró a este gran horizonte y que cada vez, imagínate que cada trayecto radial que a su vez se transforma en tangencial y otra vez radial y otra vez tangencial, va haciendo que
la partícula se va desdoblando, va viviendo un montón de experiencias, ¿sí?, al futuro, respondiendo preguntas, porque aquí hay intercambios de información con la partícula que va quedando al borde de este horizonte, pero que tiene que recorrer un camino muchísimo más largo que el camino que está recorriendo la partícula tangencial. Y entonces por eso aumentan las velocidades. Yo acá te hice un ejemplo tratando de hacerlo sencillo, aplicando, esto es el ala de un avión. Aquellos que saben de aeronáutica por ahí espero que no se enfaden mucho, voy a hacerlo de una manera muy sencilla, pero para que vos entiendas un concepto básico. El ala de un avión tiene esta forma. El aire, por cuestiones matemáticas y físicas, vamos a imaginar que tenemos partículas de aire que vienen de frente, ¿sí? El avión en realidad está yendo hacia allá, ¿sí? Y las partículas que vienen de frente al ala llegan acá juntas. Por una cuestión física, tienen que volver a llegar juntas al final del ala. Entonces quiere decir que la partícula que va por abajo del ala va a tener menos camino que la partícula que va por arriba del ala, que tiene una mayor distancia para recorrer. Entonces, para que estas partículas que aquí llegaron juntas, lleguen juntas acá, las partículas que van por arriba van a tener que ir mucho más ligero. Esta mayor velocidad del aire por encima del ala es la que le da sustentación por diferencia de presión y el avión se eleva. Pero lo que yo quiero que vos entiendas es que aquí ocurre una cosa parecida. Si esta partícula aquí se desdobla y hace este camino y aquí rehace su unidad, su desdoblamiento, que tuvo que pasar por acá, 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 para poder llegar a alcanzar y llegar al mismo tiempo a este otro lado, lo tuvo que hacer acelerando de manera exponencial su velocidad, ¿sí? Y, como ya te dije, la partícula 2 también se desdobla. Cada vez que se desdobla a mayor velocidad. Entonces también tenemos encajes, así como tenemos encajes en las 4 dimensiones, tenemos encajes en diferentes velocidades, porque ya te dije, aquí hay toda una relación de cambios de información, que por supuesto te lo voy a estar explicando, y que básicamente lo que hace es que las partículas evolucionen, se comuniquen entre sí, encajen sus tiempos y que a través de los tiempos imperceptibles utilicen estos instantes para pasarse las energías, pero al final rehacer la unidad cuando todo esto termine, ¿sí? Esto es sencillo de entenderlo de esta manera que te lo estoy explicando, y aquí básicamente lo que te quiero mostrar es que esto que estábamos diciendo recién, ¿sí? Que aquí tenemos el movimiento inicial que te acabo de mostrar, esto se replica 4 veces, cada una de estos espacios está mencionado por un número irracional, i9, i6, i3, todo esto está fundamentado, yo simplemente te lo muestro así muy sencillamente, y en las otras 3 dimensiones espaciales. Y al final, acá yo el círculo te lo dibujé para abajo, aquí tenemos el trayecto tangencial y todo esto, toda esta sucesión de círculos en el diámetro o en los 2 radios de este espacio van a dar todos los movimientos radiales, que al final de este movimiento vamos a encontrar, por una relación que hay aquí, vamos a encontrar 108 movimientos tangenciales y vamos a encontrar una relación de 243 y 256 movimientos radiales. Y en el encaje que se produce aquí entre que esto está en 2 dimensiones, acordate que en realidad los encajes son a 3 dimensiones, en cada uno de los encajes vamos a encontrar los tiempos imperceptibles, las aperturas temporales por donde va a pasar la información que van a estar compartiendo tres observadores que están directamente involucrados en todo este movimiento.
la partícula inicial, su propio desdoblamiento y un tercer desdoblamiento, un tercer observador a partir de los tiempos imperceptibles de la segunda partícula. Todo esto, como te digo, se hace en 4 espacios que a su vez se desdoblan hasta que la partícula rehace su unidad al final, termina el ciclo de desdoblamientos y la partícula continúa con su viaje hacia otros espacios, hacia otros lares. Bueno, esto a grandes rasgos, muy sencillamente, es el movimiento de desdoblamiento. Como verás, aquí encontramos una explicación lógica a una inflación, encontramos una lógica a las rotaciones que observamos en todas las cosas, encontramos una explicación y un sentido al principio de incertidumbre, que nos dice claramente que en un tiempo casi nulo disponemos de una energía infinita. Ya vamos a ver también esa energía, cómo se representa. Encontramos aquí, si yo te digo que hoy, al principio del siglo XXI, una de las teorías que se podría llegar a estar interpretando, que podría llegar a estar explicando una fórmula del todo, es la conjetura de Juan Maldacena, que justamente habla de los agujeros negros, de su entropía, de su aparente paradigma holográfico, no está haciendo ni más ni menos que justificando esto que yo te estoy diciendo, que dice la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo desde hace ya más de 20 años. Hablamos de que aquí hay una velocidad de la información, también la teoría del desdoblamiento, estamos hablando de una relación, ¿sí?, entre estos 3 observadores, y entonces hablamos de diferentes velocidades, y aquí también encontramos una justificación para la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz en realidad es la relación que existe entre la apertura temporal, ¿sí?, de la partícula inicial del primer observador con respecto al segundo observador. La velocidad de la luz en nuestro horizonte de observación, en este sistema solar, es ni más ni menos que la velocidad de nuestro desdoblamiento. Es la velocidad, ¿y por qué es constante para todos? Porque como es una velocidad de la información y es una velocidad que todos tenemos que percibir para poder todos ver la misma realidad, es una velocidad constante para todos. Y no va a depender ni del observador, ni de la fuente, ni de nada, porque es una velocidad del movimiento. Es una velocidad que todos compartimos, que todos necesitamos percibir al mismo tiempo para poder todos ver la misma realidad que vemos. Pero la teoría del desdoblamiento también ya hablaba y habla de 2 velocidades más. Y ya en aquel momento le decían al doctor Mallet que no podía ser, porque aquí hay un gran tabú con respecto a que la velocidad de la luz es la máxima velocidad a la que una partícula con masa puede llegar. Entonces, ya incluso Einstein, en la época de Einstein ya se empezaba a ver el entrelazamiento, esto de que 2 partículas desdobladas se influyen mutuamente, a pesar de que estén, incluso te digo, en diferentes partes del universo, y entonces para que esto pasara se entendía que había una comunicación entre dos partículas que se influencian. Yo influencio una y automáticamente la otra se modificaba, y Einstein no quería aceptar que había velocidades superiores a la velocidad de la luz, y él hablaba de acciones fantasmales. Luego, en la década del 80, en la década del 60, Bell, con un experimento que prácticamente tuvo la misma relevancia que el de la doble rendija, comprueba que hay un entrelazamiento, que las partículas que se dividen automáticamente se influencian. En la década del 80, Aspen muestra esto ya sin ninguna duda y revela que hay una velocidad superior de la información. Hoy, al día de hoy, ya hay científicos que han desarrollado en los laboratorios japoneses y estadounidenses velocidades a partir de láseres enviados a pulsos a 30, 40 veces la velocidad de la luz e incluso 310 veces la velocidad de la luz.
Entonces, hoy ya no se habla de velocidades superluminosas como lo explica la teoría del desdoblamiento, sino que se llaman velocidades supralumínicas. Yo no sé si por una cuestión de egos o de querer seguir de alguna manera ignorando lo que la teoría del desdoblamiento dice, a pesar de que engloba todas las cosas, porque otra cosa interesante que hace la teoría del desdoblamiento es que no desdice ninguna otra cosa. No desdice lo que decía Einstein, no desdice lo que dice la teoría de la mecánica cuántica, no desdice ninguna cosa, simplemente las engloba y las explica y les da un contexto lógico a estas cosas que se observan y que no sabemos bien por qué pasan. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que la energía puede aparecer de una manera infinita en un momento tiempo, en un instante prácticamente nulo. Y esto también pateó otro tablero, porque, por ejemplo, una de las leyes universales era la conservación de la energía. La energía no se pierde, la energía se transforma. Sin embargo, en el vacío cuántico, lo que se observa, por ejemplo, a través del efecto Casimir, otro dato que te tiro para que lo busques, es la creación espontánea de materia. En el vacío cuántico se observa que hay partículas que aparecen de ningún lado, en instantes de tiempo muy pequeñitos, y a estas partículas se las llaman partículas virtuales. Entonces, hay toda una observación, y tampoco la física en realidad sabe por qué esto ocurre, por qué hay aparición de materia, de energía, que parece venir de ningún lado en el vacío cuántico. Estas partículas virtuales, que son observadas luego incluso en la colisión de hadrones, son observadas incluso en lo que se llama el condensado de Bose-Einstein, son partículas bosones, que tienen una característica especial, que llevadas a 273 grados Kelvin o el 0 centígrado, allí todas estas partículas entran en fase, todas se igualan como si fueran una única partícula, y allí, en ese lugar, cuando todas las partículas se igualan, aparecen de la nada partículas virtuales. ¿De dónde vienen estas partículas virtuales? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto que estamos hablando. Hay tiempos imperceptibles encajados en tiempos perceptibles, en diferentes dimensiones en donde el tiempo es acelerado y en donde las partículas van evolucionando, y lo van haciendo a través de ir intercambiando información a partir de sus propios desdoblamientos. Entonces, esto que estamos hablando tiene una observación y una justificación. Yo hasta aquí te doy las gracias por escuchar, siempre te voy a dar las gracias por tomar la decisión de transitar este camino, para poder realmente hacernos de todas estas cosas difíciles para terminar comprendiendo el principio vital que nos va a terminar, una vez que se convierta en certeza y que te convenzas de que todas estas cosas las podés constatar, las podés observar, de que existe, y entonces vamos a comenzar realmente a cambiar nuestra vida. Que estemos hablando de todas estas cosas no significa que no estemos hablando de la parte ontológica, trascendental de nosotros los seres humanos, de nuestra misión en esta vida. Lo que tenemos que hacer es desmistificar, sacar la poesía, sacar todo el romanticismo que le queremos dar a la meditación y todo eso, y encontrar un verdadero sentido a todo esto. ¿Qué sentido puede tener todo esto si no sirve al hombre? Aquí el más claro sentido de que la ciencia no está a nuestro servicio. Nosotros somos la ciencia. Entonces, ni el hombre está al servicio de la ciencia. Nosotros somos la ciencia. Todo esto, ¿qué sentido tendría si no sirve a la evolución de la vida? ¿Para qué los tiempos imperceptibles? ¿Por qué la energía no llega cuantificada? ¿Por qué en un tiempo nulo contamos con una energía infinita? ¿Por qué en un agujero negro vemos una partícula que se desdobla y que rehace su unidad y se va del agujero negro? ¿Qué pasa con todo esto que estamos observando? ¿Por qué vemos que la materia es dual, corpuscular y ondulatoria? ¿Por qué todo esto? Si no es para darle y para servir a la vida. Entonces, este es otro de los motivos fundamentales por los cuales la ciencia dura, ortodoxa, que no quiere abandonar el determinismo, el mecanicismo, que quiere seguir pensando que las cosas se les puede explicar
se les puede encontrar una explicación desde la razón de solamente lo que nosotros observamos, está justamente no permitiéndonos la posibilidad de entender que hay cosas más esenciales, más profundas, y que el hecho, te repito, de hablar de estas cosas, y que la teoría del desdoblamiento lo hace, no la descalifican para no explicar cosas que son claramente científicas. Disculpame si por ahí enredo un poquito aquí los conceptos en mi pasión de querer hacerte notar esto que sucede, esto que la teoría del desdoblamiento habla. Esta teoría, y en otros campos, yo te nombré otros científicos en el primer video, que les ha ocurrido lo mismo. Cada vez que han encontrado en sus diferentes campos de experimentación cosas que están relacionadas con la vida, y que pareciera entonces que hablamos de espiritualidad y que hablamos de esoterismo y demás, son descartadas por la ciencia dura. No hay ningún sentido si ninguna de estas cosas, te repito por tercera vez, nos sirven a la vida y a nuestra propia evolución. Dejemos de escribir poesías, dejemos de racionalizar demasiado las cosas, observemos simplemente lo que pasa y vamos a realmente encontrar el camino. Gracias por seguirme hasta acá. Te prometo que el próximo video va a salir absolutamente en muy poquito tiempo, porque está todo dado ya para que ahora te explique, una vez que comprendas y habiendo más o menos entendido esto, entiendas cuál es la relación que existe entre estas tres partículas, que como te dije, vienen derivadas, ¿sí?, en este movimiento esencial del desdoblamiento, cuál es la relación que existe entre estos tres observadores y de qué manera utilizan todo este movimiento para poder evolucionar, para poder llevar adelante una experiencia, enriqueciendo sus memorias y contestando a sus preguntas. Espero haber sido claro. Gracias por estar ahí y nos vemos en breve. Chao, que estés muy bien.